salvación. Si oyes oír su voz, no deseches su consejo y haz firme tu elección. Con los oídos atentos, diligentes a su amor, no sea cosa que nos deslicemos, descuidando nuestra salvación. Especializada en Derecho a la Familia, que pueda estar pasando, la recibimos con un fuerte aplauso también. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Dios continúe bendiciéndonos, porque ya realmente hemos sido bendecidos, muy bendecidos con la exposición, con la charla, conferencia, como queramos llamarle, del doctor Jorge Papatián, quien es un amigo, él y su esposa, y hace muchos años que venimos haciendo este trabajo de poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Para él desde el punto de vista médico, para mí desde el punto de vista legal, como ha dicho el pastor Federico, soy abogada desde hace mucho tiempo. Gracias a Dios estamos sirviéndole en el camino que Él nos ha puesto, y también estoy integrando para servirle diferentes comisiones a nivel internacional en la Asociación Latina Evangélica, que tiene que ver con la formación de la persona, la familia y la sociedad.
y también integrando una comisión a nivel latinoamericano sobre libertad religiosa, además de lo que hacemos aquí en nuestro país hace muchos años. Seguramente algunos me conozcan, otros no, pero hace 15 o 18 años que venimos recorriendo nuestro país, hablando, compartiendo, tratando de poder llegar con la palabra que el Señor ha puesto desde el punto de vista obviamente bíblico, pero también legal. Y eso es importante más que nunca en este tiempo. Como hablaba el doctor Jorge Parpatian, estamos viviendo un tiempo precisamente muy difícil. No es como antes, como él decía, desde hace años, seguramente él hacía referencia a las personas mayores o quienes pueden haber estado en el colegio, en el liceo, en la UTU, hace tiempo nunca habían escuchado lo que hoy están escuchando. Por eso, justamente como quiero recalcar que lo que hacemos, lo que me motiva, lo que me mueve, es primeramente servir al Señor, por sobre todas las cosas, y luego servir a mi prójimo. Y por eso trabajamos, y por eso nos hemos preparado y cada día más y más. ¿Para qué? Para compartir lo que Dios está poniendo. Y créanme, queridos pastores, líderes, hermanos de la iglesia, que tengo una convicción, una certeza hoy de lo que estamos hablando, de lo que vamos a compartir, que es de Dios, que Dios está llamando a la iglesia, y a la iglesia como pueblo de Dios. Es un desafío que hoy tenemos, y por eso precisamente tenemos que saber estas cosas. Reitero, como decía el pastor, el médico, el doctor Jorge, que realmente es importante que estemos preparados y que la iglesia, amados, la iglesia, hoy, tenga realmente este propósito, que la iglesia hoy esté preparada y hable. Obviamente, lo primero y principal, evangelizar, predicar, dar a conocer a Cristo, sin duda. Pero hoy, en el tiempo que vivimos, también es necesario que sepamos estas cosas de las que hemos hablado, de las que han escuchado y de las que vamos a escuchar. Me gusta siempre mencionar a Oseas cuando él dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y créanme que podemos parafrasear hoy para decir que el pueblo de Dios hoy no puede ser destruido por falta de conocimiento, por falta de estas cosas que estamos escuchando. Por eso es imprescindible que lo sepamos. Y por eso vamos a compartir en PowerPoint, vamos a ver este desafío que es lo que la iglesia, el rol de la iglesia, el desafío de la iglesia de hoy, siglo XXI, en el Uruguay y en el mundo, por supuesto, pero el Uruguay no ha escapado y no escapa a lo que en el mundo se está hablando. Lamentablemente no escapa, por eso tenemos que hablar, por eso tenemos que decir qué es lo que está pasando, cómo estamos viendo las cosas, como recién escuchábamos. La iglesia tiene un rol, créanme, amados, que Dios lo está diciendo claramente. Es la iglesia y la familia, como vamos a ver, quienes tienen el rol, tienen que ser influencia, tienen que ser agentes de cambio para revertir, para restaurar los valores bíblicos que se han perdido en nuestra sociedad. Por eso vamos a hablar qué es lo que está pasando. Estamos viviendo en un tiempo de anarquía espiritual y moral en nuestra sociedad, como lo hemos escuchado. ¿Qué es anarquía? Anarquía es caos, es desorden, es algo que está mal. Por eso estamos en un tiempo de anarquía, de caos espiritual, moral en nuestra sociedad. ¿Por qué? Miren, me gustaría que si obviamente veo que hay hermanos que tienen aquí la Biblia abierta, por favor, puedan, para poder introducirlos tal cual lo dice la palabra, que alguno busque Isaías 5:20. Vamos a ir viendo y yo les pido, uno busque Isaías 5:20, otro busque Jueces
que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Gracias, hermano. Exactamente. Díganme si hoy no podemos decir exactamente eso. ¡Ay! De los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Eso es, justamente. Vamos a ver, Jueces 17:6. ¿Quién tiene Jueces 17:6? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía bien lo que parecía. Gracias, hermano. Exactamente, cada uno hacía lo que le parecía bien, lo que le parecía mejor, lo que hoy estamos viviendo, lo que hablaba el doctor, el relativismo, todo es relativo. Si para mí está bien, para ti está mal, si para ti está mal, para mí puede estar bien. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Sí, hermano. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evito. Amén. Gracias, hermana. ¿No es exactamente también lo que estamos viendo hoy? ¿Verdad que sí? Seguimos. Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias, hermana. Exactamente. Con esas palabras, queridos, vamos a precisamente hablar por qué la palabra que fue escrita hace tantos años hoy está vigente. Hoy está vigente. Porque entonces estamos viviendo entonces ¿en qué? En una sociedad que se caracteriza por la violencia. ¿Verdad que sí? Lamentablemente estamos viendo, abrimos, los que puedan leer todavía el diario, el periódico, un medio de prensa escrita, o la televisión, o la radio, y es violencia, toda clase de violencia, toda forma de violencia. Estamos viviendo en una sociedad donde los medios de comunicación son agresivos. Precisamente, ¿qué vemos? Vemos todo eso, agresión, vemos muerte, vemos sangre, vemos violencia. Los medios de comunicación, amados, están comprados absolutamente en el mundo entero por 3 grandes compañías. Por eso cuando abrimos o cuando leemos o cuando vemos la televisión en nuestro país, está pasando lo mismo que en el mundo entero. Los medios de prensa, los medios de comunicación están diciendo lo mismo, están hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque son precisamente 3 grandes compañías en el mundo que son dueñas de los medios de comunicación a nivel internacional. Por eso todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Y ustedes, lo que ya saben, seguramente han escuchado, está llevando a una nueva era, a un nuevo orden mundial, donde realmente todo esto que estamos hablando conduce a eso, a ese camino, a esa meta. Estamos viviendo una sociedad donde existe la violencia doméstica, lamentablemente. Violencia doméstica, violencia en el hogar, por eso es doméstica, porque es del hogar, donde hay agresiones de todo tipo, físicas, verbales, laborales, económicas, sexuales, de el hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de los integrantes de las familias a los ancianos, a los abuelos, a las personas que conviven en el hogar.
Estamos viviendo un tiempo de violencia doméstica. Estamos en una sociedad donde hay el auge del aborto, donde hay aborto, donde lamentablemente, como mencionaba también hoy Jorge, les puedo decir como abogada que trabajé muchísimo en contra del proyecto de ley que lamentablemente luego se aprobó como interrupción voluntaria del embarazo. Desde el nombre es equivocado, desde el nombre es falso, porque no es una interrupción, es una muerte. Cuando hay algo que se interrumpe, continúa. Si yo interrumpo una conversación, es para que luego continúe. Pero cuando hay un aborto, no se continúa la vida se destruye. Es una muerte, por lo tanto, es un homicidio. No es interrupción voluntaria del embarazo, es homicidio, es una muerte en el vientre de la madre. Millones y millones de niños están siendo asesinados en el vientre de la madre en el mundo entero. En el Uruguay, después de la ley que fue aprobada en el año 2012, entró en vigencia en el 2013, se han matado miles y miles y miles y miles de niños en nuestro país, cuando es un país que necesita a gritos que aumente la población. Cuando es un país que todos sabemos que es un país de ancianos, de personas mayores, donde no crece años y años. Miren, yo me acuerdo que iba a la escuela y éramos 3.200.000 habitantes. Y siguen siendo los mismos habitantes. ¿Cómo podemos darnos el lujo, los gobiernos, de aprobar una ley de aborto donde justamente, no solamente por como nosotros lo sabemos, porque la vida es de Dios y porque obviamente Dios la crea en el vientre de la madre, sino porque además se necesita aumentar la población, aunque fuere por ese motivo? Sin embargo, lamentablemente tenemos esa ley donde se están matando miles y miles y miles y miles por día. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 10, al final del año cientos y con los años miles que podrían estar ingresando a la población de Uruguay. Pero más que nada, no solamente a nivel cristiano, lo que dice la palabra de Dios, sino científicamente hoy está probado que desde la concepción hay vida. Entonces aquellos que rebaten porque nos dicen, bueno, porque ustedes, porque son cristianos, porque son religiosos, porque obviamente no se puede matar porque la Biblia lo dice. No lo dice la Biblia hoy solamente, lo dice la ciencia. La ciencia está probado que desde la concepción hay vida. Entonces, ¿por qué son homicidas? ¿Por qué el gobierno es homicida? Los que practican el aborto son homicidas. Y se disfraza con que es un derecho de la mujer. El derecho de la mujer sobre su propio cuerpo no es así, mentira. Porque la mujer tiene derecho sobre su cuerpo si quiere hacerse una cirugía estética, si quiere embellecerse, si quiere... Pero no es su derecho el matar a otra persona, porque es otra persona el que tiene en su vientre. No es su cuerpo. Y eso hay que decirlo. Hay que enseñarlo a los hijos, a los adolescentes, en la familia. La iglesia lo tiene que enseñar, tiene que hablar estas cosas. Porque los niños en la escuela hoy están escuchando esto que acabo de decirle. Es un derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Tiene que tener libertad, tiene que decidir si quiere o si no quiere. Tiene que saber que biológicamente, científicamente está probado que es una vida. Y por lo tanto, no solamente porque lo escuchen en la iglesia, sino porque consulten con cualquier científico y les va a decir lo que estamos hablando. Pero si no se lo enseñan, si no le rebaten lo que están escuchando en la escuela, en el liceo o en la UTU, no lo van a saber decir.
Estamos viviendo, seguimos en una sociedad donde hay un aumento del consumo de alcohol y de droga en la preadolescencia y en la adolescencia. Ustedes vean, hoy preadolescentes, menores de 13 años, porque en nuestro país a partir de los 13 años son adolescentes, de 13 a 18 años, donde se adquiere la mayoría de edad. Hoy con 9, con 10, con 11, con 12 años, ya están consumiendo alcohol, ya están consumiendo droga, ya se les está dando en los liceos, en las escuelas. Está cada día más aumentando, ya sabemos lo que es lo tremendo de lo que es la droga, de los chicos, de los jóvenes que se drogan, las cosas que pasan. Es terrible, es terrible. ¿Cuántos jóvenes hay viviendo en la calle porque están drogados, porque ya en la casa no pueden estar, porque roban a los padres, porque roban a los tíos, a los abuelos, en cualquier lugar, ya no saben más? Droga. Es terrible lo que está pasando. Esto, obviamente, que es un ataque satánico, esto es un ataque diabólico absolutamente para la destrucción de niños, jóvenes y adolescentes. Estamos viviendo en una sociedad donde hay un comienzo cada vez más temprano de la prostitución, de la drogadicción, como dijimos, y de la delincuencia. Hoy estamos viendo que precisamente niñas y varones también, de 11 años, 12 años, no solamente aquí en Montevideo, ustedes vean en el interior, si hay hermanos, saben de departamentos que son limítrofes con Brasil, con Argentina, donde realmente hay niñas de 11, 12, 13 años prostituyéndose y que eso hacen de su vida el motor, lo que les impulsa, de donde pueden ellas en todo caso tener un medio económico, donde pueden subsistir, donde obviamente que los padres precisamente no están encargados de educar a esos hijos, a esas niñas o a esos niños para decirles lo que está bien y lo que está mal. Estamos viviendo en una sociedad donde hay una distorsión de la sexualidad. Y acá todo lo que hoy escuchamos que nos habló el doctor Palpatian. Cuando hablamos de distorsión de la sexualidad, podemos hablar exactamente de lo que hoy escuchamos, sobre todo el tema de la ideología de género. Lo que se está enseñando, como decía el doctor, en la escuela, en el liceo, en la UTU, donde a los niños amados de 3 años en adelante, en lo que es educación inicial, se les está enseñando esto. En toda primaria, en secundaria, en la UTU. Saben que en las escuelas, con unas guías educativas, se le muestra a los niños láminas con 2 niñas besándose en la boca, 2 varones besándose en la boca, donde en las escuelas las maestras les dicen que un día los varones vayan vestidos de niña y a las niñas vayan vestidos de varones, porque así sienten a ver qué es lo que les pasa, cómo, si les gusta, si no les gusta, qué sienten. Donde en las escuelas le dicen que los niños se acuesten en el salón, donde se saquen los abrigos, si es que tienen, se saquen las medias y comiencen a tocarse para poder descubrir las partes blancas y duras del cuerpo, que se hagan cosquillas, que se toquen, donde comiencen a sentir sensaciones sexuales a los niños de 3 años en adelante, porque dicen que es algo que tienen que experimentar, que es un gozo que tienen que experimentar, el gozo sexual desde la niñez. ¿Por qué no? Tienen que experimentarlo, entonces se lo enseñan para que lo puedan hacer, para que puedan tener esa satisfacción. Donde se les está diciendo cosas como la que hoy escuchábamos, pero a los niños, y lo que decía el doctor, que a las personas mayores que pueden hacer uso de su libertad, no se les
recrimine o se les pueda respetar, es una cosa, pero a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los menores de 18 años, no se les puede, como dice el pastor allí, no se les debe, y lo vamos a ver en la segunda parte de esta charla, porque no solamente bíblicamente es un derecho de los padres educar a sus hijos, sino legalmente, como lo vamos a ver. Seguimos, es una sociedad donde hay un aumento de suicidios de adolescentes. Ustedes saben que el Uruguay tiene una estadística que lamentablemente en muchos años está en el primer lugar de suicidios adolescentes en América Latina. En otros años el segundo, pero nunca más abajo. Por todo esto que estamos hoy hablando, más se incrementaron aún más por la drogadicción, por la homosexualidad, por toda esta distorsión de la sexualidad. Hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes que se están quitando la vida porque no saben qué hacer, de dónde vienen, a dónde van, quiénes son, para qué viven. No saben, porque no hay padres que les estén diciendo lo que deben hacer, quiénes son, de dónde vienen, a dónde van. Seguimos, estamos viviendo finalmente en una sociedad donde el matrimonio y la familia están en crisis y donde hay una crisis de autoridad de los padres. Estas dos cosas son las que fundamentalmente originan o pueden originar todo lo que hablamos antes. Y son estas dos cosas las que pueden restaurar, las que pueden revertir todo lo que estamos hablando. Si vemos precisamente cuál es el rol del matrimonio y la familia respecto de los hijos, y si vemos cuál es la autoridad que los padres deben tener sobre sus hijos, entonces todo esto que hemos hablado, si bien no desaparecería, podría disminuir enormemente. Por eso, entonces, tenemos que ver a la familia como centro de influencia para restaurar los valores, estos valores bíblicos de los que hablamos. Pero tenemos que ver a la iglesia como centro de influencia y agente de cambios. ¿Por qué? Seguimos. Es necesario que sepamos que detrás de toda esta enseñanza distorsionada se esconde una perspectiva introducida por el secularismo de los últimos años, que consiste en negar la existencia de Dios y por lo tanto la realidad ya no es concreta, sino sujeta al punto de vista de cada uno. Y la moralidad se volvió relativa, introduciendo el concepto del relativismo. Todo es según el cristal con que se mire. Lo que es bueno para mí puede no serlo para ti, pero los dos puntos de vista están bien. De manera que con esta ideología o estilo de vida se cortó nuestra amarra final de la moralidad y de los valores con base bíblica. Ahí está el tema. Ese es el kit del asunto, el fundamento, la causa. Se cortaron las amarras de los valores bíblicos, de la palabra de Dios. ¿Seguimos? Ya no existen conceptos absolutos, que son los basados en las leyes y en los mandatos de Dios. Ahora todo es relativo. Estos valores, amados, no cambian con las modas, con los gobiernos, con los tiempos. No cambian. Son valores intrínsecos del ser humano. Son valores indiscutibles y son permanentes. Por eso son absolutos. ¿Y por qué son absolutos? Porque están basados en la Biblia, en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos, en lo que Dios manda. Por eso son absolutos. ¿Seguimos? Por otro lado, si hoy pretendiéramos que la ley, como pasó con el aborto, con el matrimonio igualitario, con todo lo que vamos a ver, si pretendiéramos
que la ley recoja situaciones que son producto de las transformaciones sociales, mañana podríamos llegar al reconocimiento de situaciones aberrantes, amparando legislativamente, por ejemplo, la poligamia, el incesto, la pedofilia, etcétera, etcétera, lo que significaría una clara violación a los principios constitucionales que nos han regido sabiamente. Claro que sí, miren, y no estoy hablando de algo alocado cuando digo que por ley se podría recoger estas cosas como la poligamia, la pedofilia, el incesto. Ya está pasando. Hay países que ya han legalizado la pedofilia, las relaciones sexuales entre adultos y menores. Y créanme que aquí en el Uruguay ya hay determinados proyectos para que esto también en algún momento se pueda aprobar. Lo del incesto, que haya relaciones entre padres e hijos, entre hermanos. La poligamia ya existe, lamentablemente. No está legalizado, pero en los hechos hay personas, ustedes saben, parejas, ¿verdad?, que tienen más, un hombre más de una mujer más de dos o tres hombres, que hay una experiencia de esta naturaleza a su tiempo y que está vista como cada vez más normal el poliamor. ¿Y por qué no? Entre varias personas, sí, claro, no hay problema. Es cuestión de quererse y nada más. Seguimos ante este panorama planteado. ¿Qué podemos hacer? Por eso decía yo al comienzo, creo y de acuerdo a la dirección que Dios nos está dando, que tenemos imprescindiblemente que actuar desde tres grandes centros de influencia: desde el hogar, desde la familia, desde la iglesia y aún de centros de enseñanza cristianos, seminarios, escuelas, liceos que enseñen los valores cristianos. Seguimos desde la iglesia, amados. La iglesia, esto hoy es crucial, es el meollo del tema, es el corazón de lo que estamos hablando. La iglesia debe tomar la responsabilidad también de educar. Y cuando digo también, hablo de también porque son los padres, como vamos a ver rápidamente, que son los que tienen la primera responsabilidad. Pero la iglesia también tiene la responsabilidad de educar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. La iglesia tiene la responsabilidad de formar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes en los valores, como estamos hablando, y principios cristianos. ¿Cómo qué? Como el respeto, como el amor a la familia, como el valor de educación, como el valor de la autoestima correcta, como el valor del matrimonio, como el valor de la sexualidad, el valor de la abstinencia, el valor de la paz en contraposición de la violencia, en la defensa de la vida en contra del aborto, en la defensa de la creación de Dios como hombre y mujer, etcétera, etcétera. Fíjense que acá solamente pongo a modo de ejemplo algunos valores, pero creo que son los principales. El respeto a los padres. El respeto a los padres. Hoy sabemos que los niños, los jóvenes, no respetan, tratan a los padres como cualquier cosa. No saben qué son los padres. Les dicen cualquier cosa, hasta los agreden. Pero los padres tienen que tener autoridad, ejercer la autoridad que Dios puso en ellos. Cuando la palabra dice que instruye al niño en su camino, porque de grande no se apartará de él. Y habla en Efesios 6:4 que se debe disciplinar de acuerdo a lo que Dios quiere que se discipline a los niños, a los hijos.
para que sepan quiénes son los padres. Porque muchas veces sabemos que dicen, pero debemos ser amigos de nuestros hijos. Los mejores padres son amigos de sus hijos. No, permítanme decirles que no. Los padres no son amigos. No deben ser amigos. Amigos son los otros jóvenes. Son los pares. Son los iguales. Esos son amigos. Los padres son padres. Y tienen que poner la autoridad, los límites que Dios quiere que se pongan para que sean niños, jóvenes, que el día de mañana sean adultos, sanos, disciplinados, correctos, donde sepan quiénes son, donde estén formados para crear un hogar, para un matrimonio, para tener hijos, etcétera, etcétera. Los padres son padres. Los padres tienen que enseñar. Los padres tienen que decir lo que está bien y lo que está mal. Esos son los padres. Son los que tienen que poner límites. Son los que tienen que decirle a los hijos a la hora, a preguntarle a qué hora van a llegar cuando salen, los fines de semana o el día que sea. Y los jóvenes que generalmente dicen, yo no quiero que a mí me pongan límites, ni que me digan a qué hora vengo, ni a qué hora, yo sé lo que voy a hacer, yo voy a venir a la hora que tengo que venir y bla, bla. No. Tienen que saber los padres a qué hora van a regresar, con quiénes salen, a dónde van. Cuando se quedan de noche en la casa de otros que dicen ser amigos, ¿quiénes son los padres donde se quedan? ¿En qué casa se quedan? ¿Habrá droga? ¿Habrá sexo? ¿Qué habrá? ¿Esos padres saben quiénes son esos amigos a donde se quedan? Hoy tenemos el celular, muy fácil de poder saber dónde están, decirme, ponerle, no control, de ese control que parece que está prohibiendo o cercenando la libertad. No, sino realmente saber en qué lugar, con quiénes, qué comen, qué toman, qué hacen. Los padres son padres, como digo. Y saben que los estudios psicológicos dicen, los psicólogos, que los adolescentes, sobre todo, que es esa edad en la que son más rebeldes, donde resisten este tipo de cosas, saben que dicen los psicólogos que es justamente esa edad en la que más necesitan límites. En la que más necesitan límites. ¿Por qué? Porque esos adolescentes, esos jóvenes, cuando salen y los padres no se preocupan, no saben a dónde van, a la hora que vienen, con quiénes están, si se quedan o no se quedan, por dentro están pensando, no les importo a mis padres. No les importo. Si no me dicen a dónde voy, dónde vengo, dónde estoy, con quién voy, qué hago, qué no hago, no les importo. Entonces por dentro dicen los que estudian el tema que están pidiendo a gritos que los padres le digan, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas a estar? ¿Qué es lo que van a hacer? Contame, decime, ¿a qué hora venís? ¿Pero sabés para qué? Para saber si no te pasó nada, si estás bien, si no te hicieron algo malo. Eso es lo que tienen que hablar, eso es lo que tienen que decir, eso es lo que tienen que hacer, para que sepan, para que justamente esos jóvenes se sientan amados, se sientan con el afecto que necesitan, para que no vayan a buscar afuera lo que en casa se les tiene que dar, porque van a buscar ese amor, ese afecto, van a buscar lo que realmente no están teniendo en su casa, con los amigos, con los padres o quién sabe qué de los otros amigos. Van a buscar en la droga, en el sexo, en el alcohol, lo que ellos necesitan, porque son seres creados a imagen y semejanza de Dios. Necesitan afecto, necesitan cariño, necesitan el amor de los padres, que es lo que Dios quiere que tengamos. Por eso es que realmente la iglesia debe hablar a los padres, a las familias cristianas en la iglesia, diciéndole estas cosas.
enseñándole estas cosas. Porque hay padres, hay familias en la iglesia que no saben estas cosas, que no les enseñan a los hijos estas cosas. ¿Saben por qué? Porque hay muchos padres, hay familias que no tienen esto, no tienen estos valores, porque no los han recibido. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Solamente aquellos padres que recibieron el amor, el afecto, que tuvieron límites, que saben lo que está bien y lo que está mal, porque saben lo que es la autoridad de los padres, porque saben lo que dice la palabra, esos padres son los que realmente pueden instruir, educar a sus hijos, pero los que no lo han recibido no. Y están en la iglesia, créanme. Entonces, pastores, líderes, hermanos, es tarea de la iglesia instruir a las familias cristianas, a los padres, a la familia, hablar de estos valores, enseñar estos valores, enseñar lo que estamos hablando, enseñar lo que son los límites, enseñar lo que Dios dice acerca de los hijos, de la instrucción, de la educación. Créanme que hoy es la iglesia y la familia los únicos que pueden restaurar estas cosas. Y son los padres y es la iglesia la que tienen que decir que Dios nos creó hombre y mujer, como hoy escuchamos. Y que lo que se está enseñando es falso, es una ideología falsa, porque no es correcta. Y como dije del aborto, también digo del sexo, que biológicamente Dios nos creó hombre y mujer, como escuchábamos hoy, porque la mujer tiene cromosomas XX, el hombre cromosomas XY, pero hay que enseñarlo en la casa. Los padres tienen que decirle a los hijos, mirá que te van a enseñar, te van a decir que naciste sin el sexo determinado, que después que nacés vos podés elegir el sexo, que después vos podés decir si sos hombre que querés ser mujer y si sos mujer querés ser hombre, que no hay problema porque todo es válido, es relativo, como veíamos. Hay que enseñarlo en la casa. Son los padres, es la familia la que tiene que advertirle antes de que lo escuchen en la escuela. Pero si después que lo escuchan vienen y los hijos dicen, mirá lo que me enseñaron, me dijeron que puedo casarme, como decía hoy Jorge, con una mujer si soy mujer, con un hombre si soy hombre, y decirles no, eso no es correcto. Pero no solamente porque la palabra de Dios lo dice, que es lo para nosotros lo importante, lo principal, lo primero, es que biológicamente fuimos creados diferentes. Consulte a cualquier sexólogo, consulte a un médico, a ver qué le dice de lo que estamos hablando, de que las células de la mujer son propias de la mujer y del hombre propias del hombre. Hay que advertirlo, no se olviden que yo les digo que desde los 3 años se les está enseñando en educación inicial estas cosas. Entonces hay que advertirlos antes, cuando los niños van a educación inicial, cuando van a primaria, cuando van a liceo, cuando van a UTU. Y cuando vienen, tienen que pedirle a esos padres, decirles, contame, ¿qué te dijeron hoy? ¿Qué te enseñaron? Porque esa materia de educación sexual, que es lo que se está haciendo en todos lados, equivocadamente, porque se dice educación sexual. Cuando uno dice educación sexual, bueno, está bueno. Educación sexual integral, pero no es la educación sexual correcta. Es lo que estamos hablando, una distorsión de la sexualidad. Y se les introduce y se les adoctrina en ideología de género y nada más. Entonces eso hay que decirlo antes de que lo escuchen, para que sepan que es falso, que es mentira, que no es verdad, que no es correcto, que inclusive hace mal. Porque como decía el doctor, cuando esos niños creen que pueden ser del otro sexo, como le dicen, y empiezan a darse hormonas, primero los bloqueadores, después las hormonas femeninas, el varón, masculinas, la mujer, y pueden llegar después, cuando son un poco más grandes, después de la pubertad, a operarse, a hacerse cirugías de reasignación de sexo. Ustedes saben que en el mundo entero hay un aumento tremendo de suicidios de aquellos que se cambiaron de sexo, que se operaron. Ha
índice de suicidios 20% más en aquellos que se han operado. Si son varones se han amputado el miembro viril, si son mujeres se han amputado los senos y se han dado las hormonas del otro sexo. Terminan quitándose la vida porque es irreversible. Y aún antes, si no se operan, los adolescentes que se empiezan a dar hormonas comienzan a tener determinadas cuestiones, enfermedades, situaciones, malestares que son tremendos y que tampoco pueden revertir, porque después que se dan las hormonas del otro sexo no pueden volver a lo que eran antes. ¿Cómo no vamos a parar eso? ¿Cómo no vamos a advertir que eso no está bien, que puede llegar a la muerte? Pero ¿quiénes son? Los padres, la familia, la iglesia. Tiene que hablar de esto, tiene que decirlo, tiene que saber que lo tiene que decir antes que lo aprendan, antes que los niños vengan convencidos. Como decía el doctor, a decir una niña o una adolescente, en este caso de 14 años, le rebatía y le decía que estaba todo bien, que la ideología de género, que podía ser. ¡No! ¡No es posible! Miren, Dios está hablando, amados. Hoy la iglesia tiene que educar a las familias, tiene que educar a los padres, tiene que instruirlos, tiene que enseñarlos, tiene que decirles estas cosas. ¿Para qué? Para que los padres estén preparados para enseñar a sus hijos, para educar a sus hijos. Porque no hay otra, miren, no el gobierno, ninguna institución secular, nadie le va a decir estas cosas, nadie. ¿Quién entonces va a salvar a las próximas generaciones? ¿Quién? ¿Quiénes? Créanme, la iglesia, amados, la iglesia. Pastores, líderes, hermanas, hermanos, tienen que abrir los ojos, tienen que hablar. Yo al final de esto que vamos a ver, estoy proponiendo una escuela para padres. Cada iglesia debe tener una escuela para padres en el Uruguay. Cada iglesia. Escuela para padres, para esto. Y estoy conformando un programa para poner a disposición de las iglesias, para que se formen equipos en las iglesias, para que comiencen a enseñar estas cosas, para que tengan un tiempo, lo que sea, o por semana, o cada 15 días, o por mes, cada iglesia, una iglesia chica, una iglesia mediana, una iglesia grande, en todo el Uruguay, debe tener esto. Hoy en día es imprescindible, es imprescindible. Y yo pienso que si todas las iglesias en el Uruguay hacen esto, créanme que podemos influir en nuestra sociedad. Créanme que vamos a influir, que vamos a ser agentes de cambio, que vamos a ser agentes de transformación, que somos los únicos llamados por Dios en este último tiempo. Cristo viene, Cristo viene, y somos nosotros los que estamos y debemos estar preparados y decir lo que estamos hablando, y decir lo que estamos diciendo, y enseñar y transmitir. No hay otro, nadie más lo va a hacer. Amados, por eso seguimos. Es lo que realmente dice la palabra de Dios. No nos da tiempo, pero ustedes después lo pueden ver en Proverbios, en tantas citas de Proverbios, lo que dice la palabra de Dios para los hijos y para los padres. Seguimos. Realmente se debe incorporar, como dije, a la escuela bíblica o crear una materia de enseñanza en valores fundamentados en la palabra de Dios. Pero aún más, como acabo de decirles, la última idea, lo más, creo, realmente rentable, permítanme usar esa expresión, lo mejor es esto que hablamos, esta escuela para padres. Seguimos. La iglesia tiene un papel fundamental hoy en nuestra sociedad. Como pueblo de Dios debe constituirse en agente de cambio para que aquellos que no creen en Dios vean dónde están los verdaderos cambios. Porque los que vayan por ahí en el Uruguay
¿Quiénes están teniendo una familia sana, una familia saludable, una familia feliz, una familia que da gusto verla? Van a decir, ¿qué tienen esas personas? ¿Por qué son así? ¿Qué es lo que les pasó? Ahí es donde está el cambio. Entonces los de afuera, los que no creen, los que aún no creen en Dios, los que no conocen a Dios, van a ver dónde está el verdadero cambio. Por eso digo que ahí vamos a ser agentes de cambio, agentes de transformación. Seguimos. Lo que está viniendo en la iglesia latinoamericana es un proceso de reforma, de restauración. Amados, el poder de la oración, la guerra espiritual y el actuar de acuerdo al reino de Dios debe modificar el panorama espiritual sobre y en nuestros países. Todos sabemos que esto de lo que estamos hablando es un tema espiritual, es un ataque espiritual. Esto es lo que estamos viviendo en el último tiempo. Pues ¿cómo se revierte en el mundo espiritual? Por eso esto que estamos hablando, primero, tiene que ser puesto a nivel espiritual, en oración de guerra, para poder atar todo esto, todos los espíritus, todo lo que está sucediendo, todo lo que ha sido soltado en este último tiempo, todo lo que quiere destruir a la familia, al matrimonio, a los hijos, porque todo eso es un ataque espiritual. Entonces, es oración de guerra, es actuar de acuerdo con los principios de Dios. Cuando somos de corto alcance, pensamos solo en nosotros, pero cuando alineamos nuestros pensamientos al plan de Dios, entendemos que tenemos una responsabilidad para con las próximas generaciones. La enseñanza de los principios que provienen de la palabra de Dios, seguimos, traerá una revolución de la verdad a nuestra cultura. Los valores cristianos deben pasar a formar parte de nuestra cultura y desplazar a la antigua manera de pensar. El pastor Harold Caballeros expresa que si conseguimos traducir el mover de Dios en América Latina en una reforma educativa que tenga como meta a las futuras generaciones, se escribirá acerca de este tiempo como se ha escrito de los gloriosos movimientos del pasado. ¿Quién no quiere formar parte o ser la continuación del libro de los Hechos? ¿Verdad que estaría bueno? Por algo no se cerró. Y si nosotros podemos ser esas nuevas etapas, esas nuevas hojas de ese libro de los Hechos, claro que lo tenemos que ser. Por algo el Señor está llamando. Seguimos. La iglesia necesita reaccionar y trabajar en pro de las soluciones para las necesidades tan grandes que nuestra sociedad enfrenta. Estamos en el tiempo que el cristianismo abandone las cuatro paredes del templo y se comprometa con la comunidad para ser verdaderamente la luz del mundo y la sal de la tierra. Como mencionaba también el Jorge, la luz, como dice la palabra, ¿verdad?, se pone en lo alto para que alumbre a la oscuridad. Y la sal, ¿verdad?, es para salar, para que no se corrompa, porque dice la palabra que si no sirve para lo que fue hecha, será tirada al suelo y hollada y pisoteada. Y no queremos ser tirados al suelo, hollados y pisoteados, sino que tenemos que ser precisamente aquellos que son el ingrediente para que no se siga corrompiendo el mundo, las nuevas generaciones. Por eso tenemos que seguir adelante. Seguimos. La reforma debe alcanzar a la cultura, restauración social, económica, política, para lo cual la iglesia debe actuar en los diferentes campos, en las áreas empresariales, políticas, de gobierno, académicas, educativas, es decir, en el mundo, para redimirlo para Cristo. ¿Verdad? Juan 3:16 que mencionaba: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Seguimos? ¿Qué podemos esperar si actuamos de esta manera? Si aplicamos la palabra de Dios, no podemos esperar nada más que bendición para nuestra nación. Bendición. Y allí tenemos Jeremías 1:12, Hechos 3:19 y 21. Amados, bendición. ¿Seguimos? Bien, vamos por aquí, seguimos adelante por el tiempo, porque quiero también compartir otras cosas. Seguimos.
Bueno, quiero también decir que estar por encima de los mandatos de Dios nos deja sin fronteras, sin límites para guiar nuestros caminos. ¿Seguimos? Es tiempo de que la familia, la iglesia y la escuela trabajen en unidad por la restauración de la familia y de la sociedad uruguaya. ¿Seguimos? Que Dios nos ayude, amados, en esta gran tarea, porque sí se puede. Por eso decimos hoy a la iglesia, levántate, tú que puedes. Hoy, amados, ahí está Oseas, como dije, 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué tremendo! Hoy esta palabra es viva y eficaz. ¿Seguimos? Bueno, lo que hoy citaba el pastor, el doctor, no el pastor, pero sí, hablando de él muchas veces le decimos así también. Lo que decía Martin Luther King, muchas reflexiones tremendas. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Cuando sabemos cosas como las que estamos sabiendo y no hablamos. Seguimos con otra reflexión. Miren lo que dijo Albert Einstein, que todos conocemos, científico, revolucionario. El mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Tremenda palabra. No hacen nada para evitarlo. Seguimos. Tolstoy, quien también conocemos, escritor famoso. El mundo moderno ha perdido temporalmente a Dios y sin Él no puede vivir. ¿Seguimos? Miren lo que decía hoy Jorge. Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Lo que está pasando hoy. Pero la segunda parte. Y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Hay que ajustarse los cinturones. Cuando la iglesia, y usa una palabra, cobardemente. ¿Y saben que me llamó poderosamente la atención? Que seguramente algunos ya habrán escuchado muchas conferencias del doctor César Vidal, un abogado, teólogo, escritor español que se dedica a dar conferencias en todo el mundo. ¿Y saben lo que él pone de relieve? Apocalipsis 21:7. No lo vamos a leer, pero después léanlo o recuérdenlo los que conocen. ¿Y saben de lo que habla? De quiénes serán aquellos los primeros arrojados al lago del fuego y azufre. ¿Y saben quiénes dicen? Para mí, cuando lo leí también, sinceramente, que no lo tenía en mi memoria. ¿Quiénes serán los primeros? Los cobardes y los incrédulos. Léanlo. Los cobardes y los incrédulos. Y después viene toda una lista, ¿verdad?, que dice la palabra que serán arrojados al lago de fuego y azufre. Por eso esta palabra, la iglesia que cobardemente nos está llamando a no ser cobardes, a ser valientes, a hablar, a no tener miedo, a desenmascarar la verdad, a decir la verdad, a desenmascarar la mentira, perdón, a decir la verdad, a ser valientes en todas estas cosas. ¿Seguimos? Nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. Y yo digo que un grupo de cristianos, que el pueblo de Dios, cristianos, aunque seamos un grupo reducido en el Uruguay,
Si somos conscientes de lo que hablamos y estamos dispuestos a hacer lo que estamos diciendo, no dudemos que podremos cambiar el Uruguay. Podremos ser agentes de cambio, de transformación, influir. Y como recién mencionábamos, no solamente para mirarnos ahora a los que estamos, sino a las próximas generaciones, hasta que el Señor venga. Por favor, el segundo rápidamente, el segundo PowerPoint, que es las leyes vigentes, para darle el cierre a lo que estamos hablando, para que podamos compartir entonces, amados, lo que realmente importa para que podamos llegar a cumplir lo que Dios quiere, la meta que Dios nos está instando, desafiando en este tiempo. Y ahora quiero dejarles rápidamente el conocimiento de las leyes, sobre todo las leyes que fueron aprobadas en nuestro país y que avalan todo lo que estamos hablando. Y quizás también darles algún comportamiento de lo que debemos hacer como cristianos, a los pastores, a los líderes, a los hermanos que enfrentan estas situaciones. Y por eso quiero compartir entonces, por ejemplo, que tenemos la ley, no importa los números, pero yo se los cito y los años para que ustedes tengan la posibilidad de entender. La ley 17.677 del año 2003, que hoy citaba por donde empezó todo este mover, contrario a los valores bíblicos. Esa es la ley de incitación al odio, desprecio o violencia o comisión de estos actos contra determinadas personas, lo que comúnmente llamamos discriminación. Tenemos eso, ahora lo vamos a analizar un poquito más. Después tenemos la ley 18.426 del 2008, que es la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, que introduce la perspectiva de género y el aborto en la enseñanza pública. Solo se los menciono así a título porque no nos da el tiempo. La ley 18.987 del 2012, que es la interrupción voluntaria del embarazo, que no es el nombre correcto, es la de la legalización del aborto. Seguimos. La ley 19.119 del 2013 es la que aprueba el matrimonio igualitario, que es el matrimonio homosexual, que no es igualitario, tampoco hace honor al nombre, porque igualitario sería igual al matrimonio heterosexual, y el matrimonio homosexual no es igual al matrimonio heterosexual por una sola razón. Matrimonio viene de matriz, y matriz es el que está en la mujer para procrear. Por eso Dios instruye el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, el matrimonio de personas del mismo sexo podría ser un contrato a nivel legal, un contrato civil, pero el nombre tampoco corresponde. La ley 19.684 del 2018 es la ley integral para personas trans. Introduce la adecuación del nombre o sexo en documentos identificatorios, derogando otra ley del año 2009. Esta ley integral para personas trans introduce los tratamientos hormonales y la cirugía de reasignación de sexo, lo que hoy hablábamos aquí en el Uruguay. ¿Seguimos? Bueno, ahí no se ve, está un poquito pequeña la letra, pero justamente les ponía esto, que la ley integral para personas trans lo que permite es que los adolescentes que quieran cambiar de sexo, que no lo pueden hacer como escuchábamos hoy porque el sexo no se cambia, pero se dice, lamentablemente, y se induce a un error,
en este caso, por esta ley, si son adolescentes y dicen, si es varón, quiero ser mujer y viceversa, pueden, por esta ley, ir al registro civil con 2 testigos y dicen que se sienten del otro sexo, que se perciben del otro sexo. Entonces, con una certificación de un psicólogo, que obviamente va a estar de acuerdo con ellos, simplemente un trámite administrativo en el registro civil, se cambian su identidad en los documentos. O sea, que si es un varón, si es Diego Martínez, va a decir que como se siente mujer, le van a poner entonces no sé qué nombre, si es Diego, no sé cómo Diego, no existe, pero bueno, Martínez, y donde dice en la partida de nacimiento sexo, en vez de ponerle masculino, le van a poner femenino. Eso es lo que hacen, y lo están haciendo aquí, ahora, en el registro civil. Y adolescentes de 13 a 18 años, si no tienen la autorización de los padres para hacer esto, de querer cambiar su identificación con nombre y sexo en el registro civil, entonces la ley esta permite que esos adolescentes vayan a un juzgado y le digan al juez de familia que ellos se quieren cambiar el nombre y el sexo porque se sienten del otro sexo, y el juez les va a autorizar. Conclusión, aunque los padres no autoricen a los adolescentes a hacer esto, lo van a hacer, lo están haciendo, porque los jueces lo autorizan. Lo único que en esta ley conseguimos, y digo conseguimos porque trabajamos para que no fuera así, se consiguió que si los padres no autorizan la cirugía de reasignación de sexo, entonces no puedan operarse hasta que son mayores, después de los 18 años. No pueden operarse en nuestro país, en otros países sí. O sea, amputarse el miembro viril, amputarse los senos, si no tienen 18 años. Es lo que conseguimos en nuestro país, ¿verdad? ¿Seguimos? Bueno, esto es una foto que tampoco se ve mucho, pero realmente es esas cosas que no se pueden comprender. Ahí hay una pareja, la persona que está embarazada, obviamente es una mujer, si no, no podría estar embarazada, pero tiene su identidad masculina. En la pareja, esta persona dice ser hombre y obviamente se hormonizó, se hizo todo lo que es necesario para adquirir las características primarias de un varón. O sea, siendo en la pareja el varón o el que tiene el papel de varón es el que está embarazada. Y el que tiene a su derecha, perdón, a su izquierda, a la de él, a la derecha nuestra, que parece ser la mujer, es un varón. Eso es un ejemplo, obviamente, de lo que estamos viviendo. ¿Seguimos? Entonces, lo que hoy les decía para ir concluyendo. Esta ley que citaba hoy al principio, que habla de la incitación al odio, que es incitación al odio, desprecio o violencia o comisión de actos contra determinadas personas, que es lo que se llama discriminación. Me interesa aclarar, porque muchas veces preguntan los pastores, los líderes, ¿y qué pasa si nos enfrentamos a personas homosexuales, ¿verdad? Y que porque uno les habla o les dice esto que hoy hablaba el doctor Palpatián, ¿qué puede pasar? Porque van a decir que los discriminamos, porque no los aceptamos. Bueno, yo quiero decirles que además de lo que hoy hablamos desde el punto de vista bíblico, legalmente, también quiero que sepan lo que dice el artículo,
que es exactamente esto: el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, de su raza, de su religión, de su origen nacional o étnico, de su orientación sexual o identidad sexual, será castigado con 3 a 18 meses de prisión. El que incitare, como lo dice ahí, reitero, al odio, desprecio o violencia. Pero ¿cómo lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, o sea, que sea pública de alguna manera. Y entonces incitar al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física, entonces estaría entrando dentro de esta ley. Pero ustedes se dieron cuenta que subrayé que eso también puede pasar a aquellos que nos discriminan por la religión. Porque la palabra religión, aunque no nos gusta en el medio evangélico, es la que se usa para las creencias. Y yo siempre digo igual que religión no está mal, no es incorrecta la palabra, porque religión viene de reelegir, que es de volvernos a conectar con Dios. Por lo tanto, en ese sentido, el de volver a conectarnos con Dios como seres humanos es correcto. Cuando esta ley habla de que aquellos que públicamente, de una manera que se haga pública, inciten al odio, al desprecio moral o contra aquellos que tienen una creencia, contra aquellos como los cristianos que puedan despreciarnos o menospreciarnos o decir cualquier cosa públicamente o de la manera que sea pública, también deben ser denunciados y deben también tener la misma sanción que la que en el caso que fuere al revés. Porque no se dicen estas cosas, se habla de que los que son y los que dicen y los cristianos contra, pero no cuando se cometen estos actos en contra nuestro o en contra de los cristianos. Seguimos. Y el artículo 2 habla también de la comisión de actos de odio, desprecio o violencia. El que cometiere actos de violencia moral o física, de odio, de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, de su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con 6 a 24 meses de prisión. Acá es cuando ya se cometen actos, ¿verdad? Cuando ya hay una conducta. De la misma manera, como les dije, contra aquellas personas que puedan tener una conducta homosexual, pero también contra aquellos que somos cristianos o que profesamos una religión o creencia. ¿Seguimos? Entonces, es importante destacar que los motivos descritos en la ley incluyen la religión, como recién dije, por lo cual tienen el mismo derecho a denunciar ante las autoridades competentes, policía, juzgado, quien fuere, quien es agredido con tales actos en razón de la religión o creencia. Que quede claro, que quede claro. De manera simplificada, cabe afirmar que la descripción legal de la discriminación, para que uno sea, ¿verdad?, que se le atribuya que discriminan, se debe comprender 4 condiciones o requisitos. Para que un incidente pueda considerarse discriminatorio, debe cumplir determinadas condiciones. Una, ha de ser un incidente o situación que perjudique u ofenda a una persona.
perjudique u ofenda. 2. Dicho trato perjudicial u ofensa debe guardar relación con uno o varios de las 7 causales de discriminación, o sea, que se haya hecho contra el sexo, contra la edad, contra la religión, etc. No puede ser por cualquier cosa. 3. El incidente debe encuadrarse dentro de uno de los tipos de discriminación que estipula la ley, como por ejemplo, que sea una discriminación directa o un hostigamiento. ¿Qué es un hostigamiento? Es una conducta destinada a perturbar o alterar una conducta de otra persona. O sea, lo que les estoy diciendo es que tengan claro que no es que porque alguien hable, un pastor, un líder, quien fuere, con una persona y le diga algo acerca de la condición de homosexual, no es que por eso, uy, ya está discriminando y ya es pasible y te voy a denunciar. No. Que quede claro. Se deben cumplir determinadas condiciones. Esto debe ser una conducta discriminatoria, de hostigamiento, de alteración de esa relación o de esa conducta, donde realmente además se esté atentando exactamente contra alguno de estos tipos de discriminación. Si no, no es discriminación. ¿Seguimos? Aún cumpliéndose las 4 condiciones, no es seguro que un incidente pueda considerarse como discriminatorio. Hay casos en que otras leyes o normas pueden ser aplicables. Por ejemplo, si a un menor, en otro caso, le niegan el alcohol en un restaurante, por ejemplo, no se puede considerar discriminación debido a la edad, puesto que existe otra ley referente a bebidas alcohólicas que prohíbe a los establecimientos la venta del alcohol a menores de 18 años. Además, pueden concurrir otros factores que impidan calificar un incidente determinado como discriminatorio. Siempre deberá analizarse cada caso específico para determinar si un incidente constituye o no discriminación. Les hago estas aclaraciones porque es muy común que se tenga temor, que pastores, que líderes, que hermanos dicen no vamos a hablar, no decimos, no nos metemos, no queremos decir. No, acuérdense lo que hablamos. Debemos hablar la verdad, desenmascarar la mentira, ser valientes, decir las cosas bien, con respeto, con amor, como dice la palabra, pero la verdad. Y no tener temor, porque todo no es discriminatorio. No nos sometemos a ninguna denuncia, a ninguna amenaza de denuncia cuando no es correcto. Si no es legalmente, cada caso tiene que ser analizado. Y por último le pongo el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento. Esto es muy importante que lo sepamos. Estoy hablando de derechos humanos, derechos fundamentales. El ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia y de expresión, para nada incita al odio y al desprecio de ciertas personas, como muchos activistas LGBTQI+ afirman, sino todo lo contrario. Insta a una verdadera tolerancia y respeto por otra posición que es tan válida y merece el mismo valor que la que sustenta dicho colectivo. Nuestra posición, la posición como cristianos, o la posición de cualquier otra persona que no esté de acuerdo con lo que piensa el colectivo LGBTIQI+, es tan respetable como la posición que ellos sostienen. Y estamos haciendo uso de nuestra libertad, derecho de libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad de conciencia, que es la que hace que practiquemos una religión. ¿Seguimos?
ahí viene el derecho de objeción de conciencia y con esto ya vamos terminando. Quiero que sepan, porque no se habla de esto, ¿qué es el derecho de objeción de conciencia? Es el derecho de la persona a ser eximida del cumplimiento de aquellas obligaciones jurídicas que le impongan acciones u omisiones contrarias a los propios y graves imperativos religiosos, morales o éticos, sinceramente asumidos y debidamente probados. El derecho de objeción de conciencia no exime del cumplimiento de prestaciones sustitutivas que en su caso pueden establecerse con la finalidad de garantizar el principio de igualdad ante la ley o evitar el fraude a la ley. ¿Saben por qué pongo esto? Porque este derecho de objeción de conciencia no es muy conocido, y menos a nivel de la Iglesia. Y es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Es un derecho humano, es un derecho fundamental. ¿A qué? A no cumplir con determinadas exigencias legales, ya sea por una ley, por un decreto, por una norma, cualquiera sea, si atenta contra nuestra creencia, nuestra religión, pero no solamente contra nuestra religión, se atenta contra nuestras creencias morales o éticas. Hay gente que hace uso de este derecho y no es cristiana o no tiene una religión, pero sí tiene una moral y una ética. Cuando hay una ley que atenta, viola ese principio, tiene derecho a no cumplir esa ley, esa norma, ese decreto. Y el ejemplo de eso se los pongo, seguimos, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o sea, la mal llamada ley de legalización del aborto. ¿Por qué? Porque está contemplado este derecho de objeción de conciencia en esa ley. En esa ley, el artículo 11 establece la objeción de conciencia para los médicos ginecólogos y el personal de salud que no estén de acuerdo en intervenir en los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, quienes deberán comunicar con las autoridades de la institución en la que se desempeñan. ¿Se dan cuenta? En nuestro país, la propia ley que legaliza el aborto recoge este derecho. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, es un derecho fundamental. Entonces, eso es lo que debemos saber. ¿Seguimos? El derecho de objeción de ideario, se lo digo también porque como iglesia importa saber. ¿Qué es el derecho de objeción de ideario? Es el derecho de las instituciones, personas jurídicas, cualquiera sea, aquí hablo iglesias que tienen personería jurídica. ¿Qué pasa? Tienen derecho a negarse al cumplimiento de las obligaciones jurídicas que le impongan acciones o omisiones contrarias a los imperativos religiosos, morales o éticos establecidos en el estatuto de la institución debidamente probado. ¿Por qué? No es objeción de conciencia, porque la persona jurídica, ya sea iglesia, ya sea club deportivo, ya sea casa cultural, no tienen conciencia. La conciencia la tenemos nosotros, los seres humanos. ¿Qué tienen las personas jurídicas? El estatuto o ideario. Si en ese estatuto, si en ese ideario están comprendidas las normas, ya sea bíblicas o morales o éticas, está dicho que esa persona jurídica está de acuerdo con eso y solamente se atiene a cumplir esas normas, entonces tiene derecho ¿a qué? A la objeción de ideario. Y el decreto reglamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es un decreto número 375 del 2012, contempla este derecho de las instituciones en los artículos 21 y 22 de dicha norma. Quiere decir que en este decreto está comprendido que las personas jurídicas puedan hacer uso de la objeción de ideario. ¿Para qué? Para eximirse de cumplir. ¿Y por qué digo esto? Porque específicamente pongo el ejemplo. Me han consultado algunos pastores y si viene una pareja homosexual y dice que quiere que celebre el matrimonio o que me bendiga, ¿verdad? Porque sería lo que hace el pastor o el sacerdote, que bendiga. Entonces,
el pastor, el sacerdote, como ha sucedido en oficiales del registro de Estado Civil, que también tienen la celebración de los matrimonios legalmente. Le puede decir que se ampara en el derecho personalmente de objeción de conciencia, como institución de objeción de ideario. Obviamente que debe ser probado, no porque yo digo, bueno, sí, yo hago uso del derecho de objeción de conciencia, sí, debe ser probado, lógicamente, que es pastor, que es sacerdote, que lo que aplica es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios sobre esto que estamos hablando. Y si es una institución, lo mismo, obviamente. Y lo que tiene este derecho de objeción de conciencia o de ideario, que yo lo pongo, es que para que no se deje de cumplir la ley, por ejemplo, que consagra el matrimonio homosexual o que consagra el aborto, ¿qué pasa? La ley dice que, bueno, si esa persona o esa institución no lo hacen porque atenta contra su moral, su ética o su religión, puede derivarlo a otra persona o a otra institución que sí lo hagan. En el caso del aborto, los médicos o los sanatorios, círculo católico, evangélico, que no hacen los abortos, tienen que derivarlo a otras instituciones, a otro hospital, a otro sanatorio que sí hagan y hacerse cargo ellos. Eso es lo que la ley, la objeción de conciencia pide. ¿Para qué? Para que no deje de cumplirse la ley, que establece que sí, que el aborto es legal, o que hay una ley de matrimonio homosexual. Entonces, se debe derivar a otro o a otras instituciones o a otras personas que sí lo hagan. Eso siempre y cuando se exija en el momento que uno hace uso de ese derecho de objeción de conciencia o de objeción de ideario. ¿Quedó claro? ¿Sí? Seguimos, ya estamos terminando obviamente. Esto solamente se lo pongo a título informativo como abogada. El artículo 79 de nuestra Constitución expresa el 25% del total de inscriptos habilitados para votar, o sea, los que tienen credencial, podrán interponer dentro del año de su promulgación el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. ¿Por qué digo esto? Porque capaz que no tienen oportunidad en otra instancia de escucharlo. Que el 25%, o sea, todo el 25% de los habilitados para votar en el país puede interponer este recurso, se llama de referéndum, cuando hay una ley que viola o que va contra los principios que sostenemos, en el caso de los cristianos. Eso pasó cuando se empezó el proyecto de ley de aborto, ¿recuerdan? Que se hizo un referéndum. Los cristianos teníamos la posibilidad de que eso se derogara, que la ley no siguiera vigente, porque dentro del año de votada esa ley hay que poner este recurso. ¿Y saben cuántos cristianos fueron? El 9%. A mí se me cayeron las lágrimas, le digo la verdad, cuando yo escuché en el informativo lo que había sucedido, cuando teníamos la posibilidad de derogar la ley que legalizó el aborto. Se lo digo para que sepan, y así puede suceder con todas las leyes, con todas las leyes. Si se junta el 25% y se juntan las firmas y se presenta en la Corte Electoral, esa ley que tenga dentro del año de vigencia se deroga. Seguimos, creo que es lo último. Sí, no hay más, ¿no? Perfecto, bueno. Entonces, con todo esto, perdonen que me pasé un poquito, pero era importante que lo supieran. Realmente, amados, quiero decirles, por último, que la escuela para padres, como les mencionaba hoy, realmente es algo que no podemos dejar de cumplir. Se los digo sinceramente, humildemente, pero de parte de Dios. Hay que hacerlo. Yo me he puesto a trabajar en ese tema. Estoy confeccionando el programa para poder facilitarle a todos los pastores, a todos los líderes, a todas las iglesias en el Uruguay, para que puedan tener ese programa, para que puedan capacitar a 2, 3 o 4 a quienes puedan ser un equipo en la iglesia,
para que puedan dar esas clases, esa enseñanza a los padres, a las familias. Termino entonces, amados, diciéndoles, la Iglesia tiene necesariamente que enseñar, que reflotar los valores bíblicos y tiene que enseñarlos a los padres y a las familias de la Iglesia. Y las familias, los padres, son los que tienen que educar a sus hijos. Porque bíblicamente es el derecho de los padres a educar a sus hijos. Hoy mencioné lo que dice la palabra: instruye al niño en su camino y de grande no se apartará de él. Y Efesios 6:4, donde dice que se discipline a los hijos de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga. Pero termino con el artículo 41 de la Constitución, que dice: es un derecho y un deber de los padres educar a sus hijos. O sea, la Biblia y la Constitución, la Biblia y las leyes nuestras coinciden en que son los padres los que tienen que educar a sus hijos. Y si queremos tener esta generación aún y las próximas conforme a la palabra de Dios, lo debemos cumplir. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Vamos a ir al esposo que venga y vamos a orar por ellos. Amén. Vamos a orar por Germán y por Grisel. Padre, te damos gracias por el ministerio de Grisel, por las fuerzas que tú le das, el valor. Bendecimos su vida, su matrimonio, Germán. Señor, el trabajo, que tú le des visión, que les abra las puertas, Señor, y que la iglesia pueda también entender juntos, hacer tu voluntad y juntos, Señor, anunciar tu palabra, que es vida y es verdad. Te damos gracias por la vida de ellos, te pedimos que los guarde de regreso a sus hogares, Señor, y que bendiga su entrada y su salida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, gracias.